Bienvenidos nuevamente a una charla con Gemini. En nuestro incansable intento por desentrañar la verdad detrás del trágico doble homicidio de Paloma y Josué, hoy nos adentramos en una hipótesis dolorosa y compleja: la posibilidad de que el principal sospechoso sea alguien inesperado, alguien unido a una de las víctimas por un lazo de sangre, el hermano de Paloma. Apartamos momentáneamente las sombras de la corrupción policial y las oscuras tramas del narcotráfico para dirigir nuestra atención hacia el círculo íntimo de las víctimas. Los crímenes, en su escalofriante realidad, a menudo encuentran su origen en las dinámicas familiares, en los resentimientos silenciosos, en los secretos ocultos y en las complejas relaciones que tejen el tejido de la vida doméstica. ¿Qué motivos podrían llevar a un hermano a cometer un acto tan terrible contra su propia hermana y su amigo? ¿Podrían conflictos familiares preexistentes haber escalado hasta la violencia letal? ¿Podrían oscuros secretos familiares, rivalidades fraternas o incluso intereses personales haber desencadenado esta tragedia? En este nuevo capítulo de Una charla con Gemini, exploraremos esta hipótesis con la ayuda de la inteligencia artificial, analizando los posibles móviles, las dinámicas familiares conocidas, si las hay, y los elementos que podrían señalar al hermano de Paloma como el principal sospechoso. Nos enfrentamos a la dolorosa realidad de que a veces el peligro acecha más cerca de lo que imaginamos, incluso dentro de los lazos de sangre. Prepárense para un análisis delicado y profundo, donde la cercanía familiar no debe eximir de la sospecha si los indicios apuntan en esa dirección. Hoy, en Una charla con Gemini, la lupa se posa sobre un vínculo de sangre que podría ocultar una verdad devastadora. ¿Por qué en ocasiones el lazo fraternal que culturalmente asociamos con protección y afecto puede transformarse en la raíz de una violencia tan extrema? La respuesta reside en una intrincada red de factores psicológicos, sociales y en algunos casos ideológicos o religiosos, que pueden interactuar de formas devastadoras. Conflictos de larga data por recursos, celos arraigados desde la infancia, la lucha por la identidad dentro del sistema familiar, la influencia de ideologías extremas o interpretaciones fanáticas de creencias compartidas, y la presencia de trastornos de personalidad o problemas de salud mental no tratados pueden erosionar el vínculo fraternal hasta convertirlo en un campo de batalla emocional, susceptible de estallar en violencia física. En sociedades donde las normas culturales o religiosas son particularmente rígidas y el honor familiar se considera primordial, las transgresiones percibidas por un hermano pueden ser vistas como una afrenta intolerable, justificando en su mente actos de violencia extrema para restaurar ese honor mancillado. La psicología de estos crímenes es compleja y a menudo hunde sus raíces en historias de dolor, resentimiento y una incapacidad profunda para resolver conflictos de manera no violenta. Comprender estos factores es crucial para analizar las hipótesis de la implicación del hermano de Paloma, buscando en las dinámicas familiares y en su mundo interior las posibles semillas de una tragedia tan incomprensible. Santiago Daniel Gallardo, de 23 años, estudiante de Ingeniería de Sistemas, residente en la localidad de Bosques, es nuestro sujeto bajo la lupa. La historia de la humanidad está marcada por la oscuridad que puede anidar incluso en los lazos más cercanos. Desde el relato bíblico de Caín y Abel, el primer fratricidio, la pregunta sobre qué puede llevar a un hermano a levantar la mano contra su propia sangre ha resonado a través de los siglos. ¿Podría Santiago, en el silencioso jardín de su hogar en Florencio Varela, haber experimentado una envidia, un resentimiento o una ira tan profunda como la de Caín, dirigidos hacia su hermana Paloma y su amigo Josué? La aparente normalidad de su vida como estudiante de ingeniería no lo exime de la posibilidad de albergar conflictos internos o haber sido consumido por motivaciones ocultas. La inteligencia y la lógica que aplica al estudio de los sistemas informáticos podrían haber sido utilizadas en una retorcida ironía para planificar o encubrir un acto de violencia extrema.
Mencióname casos donde la religión fue la causa del homicidio. El caso de Caín y Abel. Como se mencionó anteriormente, esta historia fundacional describe el primer asesinato con un fratricidio impulsado por los celos arraigados en su diferente relación con Dios y la aceptación de sus ofrendas. Aunque es una narrativa teológica, establece el concepto de que la creencia religiosa lleva a la violencia letal entre hermanos. Crímenes de honor. En algunas culturas, a menudo influenciadas por interpretaciones estrictas de códigos morales religiosos o tradicionales, hermanos han asesinado a sus hermanas, y viceversa, aunque menos común, por lo que perciben como una deshonra familiar. Esta deshonra puede derivarse de acciones consideradas violatorias de normas religiosas o sociales con respecto a la sexualidad, las relaciones o el desafío de la autoridad familiar. Si bien el motivo principal es el honor, las creencias religiosas a menudo sustentan el marco moral utilizado para justificar la violencia. Violencia dentro de grupos religiosos extremistas. La historia contiene ejemplos donde individuos dentro de sectas religiosas radicales han cometido violencia contra los miembros de la familia que se desvían de las creencias del grupo o intentan abandonarlo. Aunque no siempre específicamente fratricidio o soricidio, estos casos demuestran cómo una devoción religiosa extrema puede anular los lazos familiares y conducir a actos letales justificados por la ideología del grupo. Parricidio, impulsado por delirios religiosos. Existen casos donde personas que sufren de enfermedad mental grave con delirios religiosos han matado a miembros de su familia, incluidos hermanos, creyendo que actuaban por mandato divino o que se protegían a sí mismos o a otros de fuerzas demoníacas. Esto resalta cómo las creencias religiosas distorsionadas pueden entrelazarse con la psicosis para producir violencia extrema dentro de las familias. Es crucial reiterar que estos ejemplos son diversos y no replican perfectamente un escenario hipotético en Florencio Varela. Sin embargo, ilustran el potencial de las creencias religiosas cuando se distorsionan o se mantienen fanáticamente para contribuir o causar directamente violencia letal dentro de las familias. La investigación sobre la muerte de Paloma y Josué necesitará examinar cuidadosamente el contexto religioso específico de su familia y las creencias y comportamientos individuales del hermano para evaluar la plausibilidad de este motivo. Dame algunos ejemplos de crimen de honor. El asesinato de Shafilea Ahmed, Reino Unido. Shafilea, una adolescente británica de origen pakistaní, fue asesinada por sus padres en 2003 por negarse a un matrimonio arreglado. Aunque los padres lo negaron, la fiscalía argumentó que la mataron por traer vergüenza a la familia, debido a su estilo de vida occidentalizado y su negativa a adherirse a sus expectativas culturales y religiosas. Su hermana finalmente confesó haber presenciado el asesinato. El asesinato de Qandil Baloch. Qandil, una estrella de las redes sociales pakistaní, fue asesinada por su hermano en el 2016, en lo que él confesó fue un crimen de honor. Declaró que estaba enfadado por sus fotos y videos indecentes en las redes sociales, que él creía que traían vergüenza al honor de su familia y a sus tradiciones pastunes y valores islámicos. El asesinato de Banaz Mahmoud. Banaz, una joven kurda que vivía en el Reino Unido, fue asesinada en 2006 por orden de su padre y su tío porque creía que había deshonrado la familia al abandonar un matrimonio arreglado abusivo y comenzar una relación con un hombre de su elección. El caso resaltó la influencia de los códigos de honor culturales y tradicionales, a menudo entrelazados con interpretaciones religiosas, dentro de las comunidades inmigrantes. El asesinato de Sanaa Dafani. En 2009, en Pordenone, Italia, Sanaa, una joven de 18 años de origen marroquí, fue asesinada por su padre porque tenía una relación con un hombre italiano. Este caso, ocurrido en el contexto occidental, ilustra cómo las normas culturales y religiosas sobre las relaciones pueden llevar a la violencia letal en nombre del honor familiar. Estos casos, aunque geográficamente diversos y con desencadenantes específicos variables, comparten el hilo común de miembros de familia, a menudo hombres como hermanos o padres, que quitan la vida a familiares mujeres para restaurar el honor percibido basándose en interpretaciones culturales o religiosas de lo que constituye un comportamiento aceptable para las mujeres. Sirven como crudos recordatorios
de las trágicas consecuencias cuando la autonomía personal choca con las normas sociales y religiosas rígidas. Desde el punto de vista psicológico, ¿qué puede inducir a alguien a actuar así? Desde una perspectiva psicológica, varios factores complejos e interrelacionados pueden inducir a alguien a cometer un acto de violencia extrema, como el fratricidio o soricidio, especialmente en el contexto de crímenes de honor o motivaciones religiosas distorsionadas. Factores psicológicos individuales: rigidez cognitiva y dogmatismo. Individuos con un pensamiento rígido e inflexible que se adhieren estrictamente a creencias religiosas o culturales sin cuestionarlas, pueden ser más propensos a ver las transgresiones percibidas como absolutas y merecedoras de castigo severo. Baja empatía. Una capacidad reducida para comprender y compartir los sentimientos de los demás puede deshumanizar a la víctima en la mente del perpetrador, facilitando la comisión de actos violentos. Necesidad de control y poder. En dinámicas familiares disfuncionales o en individuos con personalidades autoritarias, el deseo de controlar el comportamiento de otros miembros de la familia, especialmente en asuntos de honor o religión, puede escalar hasta la violencia si se percibe una pérdida de control. Sentimientos de vergüenza y humillación. La percepción de que la víctima ha deshonrado a la familia puede generar intensos sentimientos de vergüenza y humillación en el perpetrador, impulsándolo a actuar violentamente para restaurar su propia valía y la de la familia ante la comunidad. Internalización de normas culturales y religiosas. Individuos profundamente socializados en culturas donde el honor familiar tiene una importancia extrema y donde la violencia es vista como un medio legítimo para defenderlo, pueden internalizar estas normas hasta el punto de sentir una obligación moral de actuar violentamente. Justificación moral y desconexión moral. El perpetrador puede racionalizar sus acciones a través de interpretaciones extremas de sus creencias religiosas o culturales, viendo a sí mismo como un ejecutor de la justicia divina o social, lo que le permite desconectarse moralmente de la brutalidad de sus actos. Trastornos de personalidad. Rasgos de personalidad como el narcisismo, la personalidad antisocial o la personalidad paranoide pueden aumentar la probabilidad de comportamientos violentos en contextos de conflicto familiar. Salud mental. Aunque no es la causa principal en muchos casos de crímenes de honor, trastornos mentales como la psicosis con delirios religiosos pueden llevar a un individuo a percibir mandatos divinos para cometer actos violentos. Factores psicológicos sociales y culturales. Presión grupal o normas sociales. Puede haber una fuerte presión social o incluso amenazas para aquellos que no defienden el honor de la familia de la manera esperada. Esto puede llevar a un individuo a sentir que no tiene otra opción que actuar violentamente. Cultura de silencio y encubrimiento familiar. A menudo, otros miembros de la familia pueden estar al tanto de las intenciones del perpetrador o incluso participar en el crimen o en su encubrimiento, impulsados por la misma internalización de las normas de honor y el miedo a la deshonra. Falta de recursos y apoyo para las víctimas. La ausencia de mecanismos de protección y apoyo para las víctimas de violencia familiar y crímenes de honor puede envalentonar a los perpetradores, sabiendo que las consecuencias legales o sociales serán mínimas. En el contexto específico de la hipótesis del hermano motivado por la religión, una combinación de rigidez cognitiva, internalización de creencias extremas, baja empatía y la percepción de que la víctima ha transgredido normas religiosas fundamentales podrían converger para inducir en un acto de violencia letal. Es crucial recordar que la psicología de estos actos es compleja y multifactorial, y la religión, si bien puede ser un factor influyente, rara vez actúa de forma aislada. El hermano fue visto merodear en bicicleta cerca de los chicos el día que desaparecieron. ¿Cómo cambia esto la hipótesis? La información de que el hermano de Paloma fue visto merodeando en bicicleta cerca de ella y Josué el día de su desaparición cambia significativamente la hipótesis de su posible implicación y la eleva de una mera posibilidad a una línea de investigación mucho más sólida y urgente. Proximidad física y oportunidad. Su presencia en la escena cercana a la desaparición lo sitúa como una de las últimas personas conocidas en haber estado cerca de las víctimas antes de que se perdiera el rastro.
Esto le brinda la oportunidad física de haber interactuado con ellos, ya sea de forma amistosa o conflictiva. Posible coartada fallida o incompleta. Si el hermano tenía una coartada para el momento de la desaparición, esta nueva información lo pone en duda o la vuelve incompleta. Su presencia cerca de las víctimas requiere una explicación creíble de qué estaba haciendo allí y por qué. Motivo potencial reforzado. Su merodeo podría sugerir una serie de posibles motivos. Vigilancia o control. Podría haber estado vigilando a Paloma y Josué por celos, desaprobación de su relación o un deseo de controlar sus movimientos. Intención de interacción. Podría haber tenido la intención de hablar con ellos y esa interacción pudo haber escalado en un conflicto. Planificación. En un escenario más siniestro, su presencia podría haber sido parte de una planificación previa del crimen. Los investigadores ahora deben centrarse en verificar los movimientos del hermano ese día, corroborar su testimonio y buscar testigos que lo hayan visto interactuar con Paloma y Josué. Este dato, inevitablemente, aumenta el nivel de sospecha hacia el hermano. Su comportamiento de merodear sugiere una intencionalidad que va más allá de un simple encuentro casual. La bicicleta del hermano podría ser una fuente de evidencia física que lo vincule aún más a la escena de la desaparición o potencialmente a la escena del crimen donde se encontraron los cuerpos. El hermano debería ser objeto de un interrogatorio más exhaustivo y detallado sobre la presencia cerca de Paloma y Josué ese día. Intentar reconstruir los movimientos del hermano y de las víctimas el día de la desaparición utilizando testimonio de testigos, cámaras de seguridad, si las hay, y cualquier otra evidencia disponible. Examinar la bicicleta del hermano en busca de cualquier rastro que pueda conectarlos con las víctimas o con la escena del crimen. En resumen, la información sobre el hermano merodeando cerca de Paloma y Josué el día de su desaparición es un elemento crucial que centra la investigación en él como un posible sospechoso clave. Requiere una atención inmediata y exhaustiva por parte de los investigadores para determinar su papel en la desaparición y posterior muerte de las víctimas. El hermano dio solo una entrevista y nunca más volvió a salir ante cámaras. ¿Qué puede significar? El hecho de que el hermano de Paloma haya dado solo una entrevista y luego haya desaparecido de la vista pública puede significar varias cosas, y la interpretación dependerá del contexto de la entrevista, o sea, qué es lo que dijo y cómo se comportó, y de la situación general de la investigación. Aquí hay algunas posibles interpretaciones. Shock y trauma. Podría haber estado genuinamente afectado por la desaparición de su hermana y su amigo, y la presión mediática podría haber sido abrumadora, llevándolo a retirarse para lidiar con su dolor en privado. Miedo o inseguridad. Si sospecha de alguien o se sentía amenazado, podría haber decidido protegerse alejándose del foco público. Consejo legal. Sus abogados podrían haberle aconsejado que no hiciera más declaraciones públicas para no perjudicar la investigación, especialmente si ya era considerado una persona de interés o un posible testigo clave. Culpa o remordimiento. Si estuviera involucrado en la desaparición o muerte de alguna manera, su retiro podría ser una forma de evitar más preguntas incómodas o de lidiar con su propia conciencia. Indicación de no cooperación. Si la policía lo considerara sospechoso, su silencio podría ser una señal de que él no está dispuesto a cooperar plenamente con la investigación. Consideraciones adicionales. Lo que dijo en la única entrevista que dio podría ofrecer pistas sobre su estado emocional, su relación con las víctimas y su nivel de cooperación. Su comportamiento después de la entrevista también sería relevante. Presión familiar. La propia familia podría haberle aconsejado que permaneciera en silencio. En resumen, el silencio del hermano después de una única entrevista es un comportamiento que puede interpretarse de diversas maneras, desde el trauma y el miedo hasta la posible culpa o una estrategia legal. Dada la información que fue visto cerca de las víctimas el día de su desaparición, su silencio probablemente intensificará el escrutinio hacia él por parte de los investigadores y del público. Al cierre de esta intensa exploración, en una charla con Gemini, el trágico doble homicidio de Paloma y Josué permanece envuelto en una densa niebla de interrogantes y dolorosas posibilidades. Hemos navegado por diversas hipótesis, desde la brutalidad de bandas de narcotraficantes hasta la escalofriante sombra de la corrupción policial, deteniéndonos
en el perturbador escenario de un posible fratricidio. La aparición del hermano de Paloma merodeando cerca de las víctimas en sus últimos momentos conocidos ha marcado un punto de inflexión crucial, elevándolo de un testigo potencial a una figura central de la sospecha. Su posterior silencio ante las cámaras solo añade una capa más de misterio a su posible rol en esta tragedia. La mención del factor religioso en la familia introduce una dimensión oscura, abriendo la puerta a motivaciones extremas y fanáticas, aunque la confirmación de su relevancia en este caso específico sigue siendo esquiva. Los ejemplos de violencia fraternal a lo largo de la historia y en diversos contextos culturales nos recuerdan la capacidad de los lazos más íntimos para quebrarse de las maneras más irreparables. Sin embargo, es fundamental recordar que hasta el momento todas estas son hipótesis construidas sobre la base de información disponible y el razonamiento deductivo. La verdad detrás del asesinato de Paloma y Josué aún reside en la esfera de la investigación policial y judicial, quienes deben desentrañar la compleja red de posibles motivos e identificar pruebas fehacientes y llevar a los responsables ante la justicia. El silencio del hermano, la cercanía a la escena, el contexto de posibles conflictos familiares y cualquier otro indicio deben ser analizados con rigor y sin prejuicios. La comunidad de Florencio Varela clama por respuestas y el peso de la verdad recae sobre los hombros de quienes tienen la tarea de buscarla incansablemente. En esta charla con Gemini hemos explorado las sombras de la duda, pero la luz de la justicia es la única que podrá disipar la oscuridad que rodea este trágico enigma. La conversación, sin embargo, continúa hasta que la verdad salga a flote.